Nosotros estamos, quizás Pablo les contó, en un grupo donde hay gente de sociología de la salud, hay gente que está en el equipo coronavirus del gobierno, que es Alejandro, que es uno de los miembros del equipo nuestro, o sea que hay cierto conocimiento y ciertos contactos por mi lado también con respecto a lo que son las políticas de salud, y había preocupaciones que no encontrábamos respuesta, y la idea era, bueno, compartir algunas de estas cosas y ver, bueno, si es que alguno conoce que hay una respuesta, y si no, poder empezar a pensar respuestas desde el campo popular o interpelaciones al Estado, si es que no se está pensando en cómo son las políticas para los meses que vienen. Para hacer un poquito una introducción, en un momento ya en el propio mes de marzo, fue en el equipo que pensábamos, fue uno de los lugares donde se pensó esta idea de que la cuarentena no era como estrategia, una estrategia viable en los barrios populares, y entonces surgían ideas, y entre ellas esta idea de las cuarentenas comunitarias, pensábamos si el eje era poder demorar lo más posible la llegada del virus a un lugar donde sabíamos que por las condiciones de inmunidad de su población, de inmunidad más reducida, y por las condiciones de hacinamiento, era muy probable, y como estamos viviendo en otros lugares del mundo, de lo cual a su vez hay mucho subregistro, pero diría solo Ecuador y Brasil, como para tener una idea de dos lugares donde la situación ya es grave en los números, y suponemos que es muchísimo más grave. De Ecuador, lo que me cuentan las organizaciones amigas es que ha sido una masacre realmente, en especial en la zona de Guayaquil. Están haciendo desde distintas mediciones cálculos que hablan de que creo que las 2.000 muertes que presenta Ecuador son una quinta, una sexta parte de lo mínimo que se supone que ocurrió, porque no contabilizan especialmente las de barrios populares. Y entonces a partir de esto se había pensado en esta primera instancia de cuarentenas comunitarias, cuyo objetivo era fundamentalmente demorar lo más posible la llegada del virus a los barrios populares, sobre todo porque teníamos, entre comillas, la ventaja en nuestra región de que, a diferencia de lo que han sido las epidemias a lo largo de la historia, esto surgió de los sectores que viajaron, esto es de los sectores más acomodados socialmente, y por lo tanto era posible que si uno cortaba lo más posible las vinculaciones entre el barrio popular y los barrios más acomodados, se pudiera dilatar la llegada del virus a los barrios. Me parece que esto fue más o menos exitoso en algún sentido. El problema es que ya terminó, por lo menos en el AMBA, y esto es, quizás se logró demorar, vaya a saber cuánto, 15 días, un mes y medio, lo que fuera, la llegada del virus. Lo real es que hoy en la Villa 31 se tiene una situación muy complicada, en la 1114 también, en otras hay riesgo de que esté entrando. Quizás fuera del AMBA la situación pueda sostenerse un poco más con esta cuestión de demorar el ingreso. La pregunta que nos hacíamos, y yo no estoy encontrando respuesta, y también es una pregunta a ustedes con respecto a si se ha planteado alguna respuesta, es cómo es la etapa que sigue. Esto es, esta idea de la cuarentena comunitaria buscaba contener el ingreso del virus al barrio. Ahora, cuando el virus entró al barrio, se ingresa en otra etapa, en el sentido de cuando ya existe la circulación comunitaria, la cuarentena comunitaria no sirve para nada, en el sentido que ya está el virus circulando adentro del barrio, y que entre o salga la población no cambia nada. Es más, sobre todo no cambia nada cuando tiene una circulación, o cuando comienza a tener circulación. Entonces, la pregunta además era qué pasa con el inicio de esta circulación, porque, por ejemplo, lo de Villa 31 fue criminal en ese sentido, que no hubo absolutamente ninguna política, que no se aisló como se tenía que aislar ni a la primera persona, ni el caso 1, digamos, ni a sus contactos estrechos, y por lo tanto empezó a saltar, como uno suponía que iba a saltar, la tasa de contagio. Entonces la idea un poco, la primera pregunta era si había o no había alguna política estatal en relación a cómo trabajar la segunda etapa, en relación a los planteos de los países que han intentado contener, que no son como el nuestro, y que entonces requiere adecuaciones para América Latina. Si el modelo que se plantea en la mayoría de los trabajos sobre esta etapa, uno de los autores que yo le pasé algún artículo a
a Pablo porque me parece que es uno de los tipos más ricos para pensar una visión comparada internacional, es Tomás Puello, y él plantea esta segunda etapa, la llama la danza, ¿sí? Que es un poco lo que estaba en el artículo mío también que les mandaba, que es, bueno, cómo lidiar con la etapa siguiente, donde si se supone que hay algún control en la capacidad de duplicación de esa tasa de contagio, cómo ir trabajando con los casos. Y el modelo asiático, en ese sentido, que es el único modelo que fue exitoso, esto es hasta ahora los únicos países que han controlado más o menos una tasa de contagio cuando era más amplia, ha sido la experiencia neozelandesa, que lo pudimos hacer, pero la falta de dureza en las primeras etapas lo impidió. Nueva Zelanda directamente hizo que, o sea, mató el virus, hizo que no se pueda desarrollar, en términos que fue muy duro en el cierre del país, tenía muy pocos casos como teníamos nosotros, y con una cuarentena muy estricta de 3 semanas, si efectivamente se hubiese cumplido, vos podés tener, no te digo cero, pero un estado realmente de muchísimo control. Eso en Argentina fue más intermedio, esto de nosotros tuvimos una cuarentena que es bastante larga, que fue más o menos exitosa, que no es la de Nueva Zelanda, que no es la de China, también porque tenemos sectores medios muy responsables, porque cada uno considera que lo que tenía que hacer era más importante que la cuarentena, no se violó tanto, pero se violó bastante, eso implicó que las tasas de contagio no fueron las de otros países, y estamos bien, pero tampoco son ni la de Nueva Zelanda, ni la de Singapur, ni la de ningún país que tuvo mayor capacidad de control, ni siquiera la de China cuando decidió cerrar. No somos sociedades así, hay que tener en cuenta eso, y tampoco podemos implementar el modelo coreano o incluso chino de esta segunda etapa de danza, quizás por buenos motivos, no solo por malos motivos, porque no tenemos la tecnología de control digital que tienen ellos, pero porque tampoco la queremos tener. Me parece que no sería algo bueno con nuestros servicios de inteligencia y el tipo de Estado que tenemos, que para combatir una pandemia lo que tengamos sea la capacidad de ubicación de toda la población en todo momento, y el registro absoluto de todos sus movimientos. Pero además, más allá de que nos guste o no nos guste políticamente, es absolutamente inviable, y menos en los barrios populares. ¿Cuál es la estrategia que se propone para la detección temprana de casos, su aislamiento y la detección y aislamiento de los contactos estrechos? Y esto es lo que les decía que nos surgía la pregunta, y hasta ahora no hemos encontrado ninguna respuesta, pero me parece que es una pregunta que desde los barrios populares sería central hacerle al poder político y al Ministerio de Salud. Entonces, ¿cuál es la política para cuando aparece un caso? ¿Cómo se van a detectar los casos para detectarlos temprano? ¿Qué se va a hacer con los contactos estrechos de esos casos? Si hay una política de esos contactos estrechos, ¿cómo se define un contacto estrecho? ¿Sí? ¿Qué definición se va a tomar de contacto estrecho? Y cómo se va a hacer la trazabilidad, cómo se los va a ubicar y qué se va a hacer con ellos. Que me parece que son las preguntas que vienen para la etapa que sigue, porque si no hay ninguna respuesta a eso, la respuesta sería que el virus va a avanzar en los barrios populares, que se van a morir todos los que se tengan que morir, y que toda la respuesta es, en todo caso, que llegará el SAME o no para retirar a quien necesite respirador, y me parece que no puede ser la respuesta, y entonces esto era un poco lo que nos preocupaba, nos preocupaba, y que llevó a Pablo a pensar la posibilidad de encontrarnos, ¿no? En ese sentido yo iba pensando algunas cosas que, por eso insisto, las digo con mucho pudor, no las tengo claras, son algunas ideas de cómo, con la lógica de aquellos países donde funcionó un sistema de trazabilidad, detección temprana y aislamiento de los casos para impedir el crecimiento de la curva de contagio, como con los recursos que tenemos en Argentina y en especial en los barrios populares, así como se pensó las cuarentenas comunitarias, cómo pensar formas de, llamémoslo, trazabilidad popular, ¿sí? Que es cómo podríamos hacerlo nosotros. Y en ese sentido había varias cuestiones que se me ocurrían como para tirarles a la discusión, tanto para interpelar al Estado como para implementar desde las propias organizaciones que tengan control territorial, en el caso en que el Estado no lo haga, por lo menos en esas primeras etapas. Lo primero era
que lo veníamos charlando con Pablo, una concientización muy fuerte dentro del barrio de qué es esta enfermedad, en qué consiste, de cuáles son los síntomas, para poder tener una detección temprana de casos, ¿sí? En realidad la única forma de detectar tempranamente los casos es que la propia persona ubique los síntomas y avise, si no hay otra manera, si no lo que nos va a llegar es un caso en sus estadios más avanzados y por lo tanto que estuvo contagiando una semana, 10 días, 12 días, hasta que llegó a ese estado. Para aislarlo antes, necesitamos conocerlo antes. Ahora, ya aparecía algo que me comentaba Santiago Jiménez, que no sé si todos lo conocen, Pablo, que es quien está trabajando con ustedes un poco, y Pablo me pasaba el contacto, y que me parece que es un tema preocupante y que tiene que ver incluso propiamente con mis temas de trabajo, que es cómo lograr que esto no genere lógicas de estigmatización. Entonces, si nosotros tratamos de detectar los casos tempranamente, la forma de que los casos lleguen es poder construir una conciencia de que cualquiera puede estar infectado y no que el infectado es el nuevo chivo expiatorio, digamos, o la persona contaminante, en el sentido de que eso puede generar cosas tremendas y por lo tanto no solo los efectos tremendos que va a generar, sino que nadie quiera contar que tiene síntomas porque no quiera terminar en esa situación. Entonces ahí hay todo un desafío de cómo construir una relación de cuidado con la persona que está contagiada, con su núcleo familiar o con su núcleo habitacional, para que haya una cuestión más de solidaridad y acompañamiento y no de estigmatización. Pero esta era la primera cuestión que me aparecía, ¿no? O sea, cómo lograr una concientización que nos lleve a una detección temprana. Lo segundo era cómo construir herramientas para esa trazabilidad que no sería digital. Si nosotros necesitamos conocer, si queremos actuar temprano y que la curva de contagios no crezca con tanta rapidez, conocer cuando hay una persona que nos da positivo, que sabemos que fue contagiada, cuáles fueron las personas con las que estuvo en contacto los últimos días. Para poder, eso que se llama contacto estrecho, poder producir esto que se pide, que es una cuarentena de 14 días. Habrá que ver si son 14, habrá que hablar con los médicos si puede ser un poco menos, qué sé yo, pero hay que poder aislarlo por lo menos una cantidad de días, hasta saber que eso no es positivo. También habrá que ver qué capacidad de testeo existe, porque lo ideal sería que toda esa gente sea testeada, pero no sé en qué estamos con los test que se sigue laburando tanto en conseguir como en producirlos del propio CONICET. Pero si no hay capacidad de testeo, que sería lo ideal, por lo menos capacidad de aislamiento por una cantidad de días para impedir que se siga difundiendo el virus, y otra vez en las condiciones de los barrios populares ese aislamiento se vuelve muy difícil. Entonces la pregunta es cómo se va a hacer. ¿Hay una intervención estatal que permita hacerlo en otro lugar? ¿Se va a hacer dentro del barrio? ¿Se va a hacer en todo el núcleo habitacional? ¿Cómo se está pensando esto? ¿O cómo se puede pensar? ¿Sí? Y en ese sentido de la trazabilidad, una cuestión que yo le planteaba también a Pablo y que creo que sería útil muy especialmente para todo el personal de asistencia, para toda la militancia, para toda la gente de los hogares, pero para el caso sería útil también si se lograra dentro del barrio, es tener un registro de los contactos estrechos previo a la aparición, porque uno de los problemas que aparecía, tanto en los que implementaron tecnología de control digital como en los que no, porque en los dos casos era que recomponer todo ese conjunto de contactos llevaba 2-3 días, además de equipos de trabajo que no conocemos que existan en Argentina y que hay que ver si los van a conformar, que es equipos de trabajo que agarren cada caso y hagan un análisis de sus contactos, y esos 2 o 3 días que llevaba era un tiempo perdido crucial porque son los 2 o 3 días más importantes de contagio. Entonces, llevar un registro previo es algo que en la inversión tiempo-beneficio yo le veía una enorme ventaja, ahora les voy a explicar por qué, y a su vez le veía una ventaja también a la hora de luchar contra la estigmatización. En la relación costo-beneficio es esto: si uno puede tener un registro de sus contactos estrechos, que sería primero la gente con la que convive, ¿sí? Tener un registro claro de la gente con la que convive cotidianamente, y luego
el elemento que tomaban en la mayoría de los casos que estuve leyendo, que fueron más exitosos en Asia, de contacto estrecho, no es todas las personas con las que te cruzaste, porque si bien el riesgo existe, es muy bajo, sino que lo que planteaban era todas aquellas personas con las que tuviste más de 10 minutos a un contacto menor a 2 metros. ¿Sí? Lo cual reduce mucho el universo y lo hace más viable. ¿Sí? Por más que uno vea mucha gente, no necesariamente esa gente que ve, la ve por un tiempo sostenido, mayor a 10 minutos o menor a 2 metros y menor a 2 metros, lo cual hace que ese registro diario no sea tan extenso y que sí pueda ser sostenido por el conjunto de la militancia, de quienes trabajan en los barrios, pero para el caso también de la población de los barrios, si uno lo lograra, que es un trabajo que puede implicar 10 minutos, 15 minutos por día, pero sería una fuente preciosa si hay políticas de trazabilidad posteriores, porque uno entrega eso cuando se entera que es infectado, entrega eso, y en lugar de tener que tomarse 2 o 3 días para hacer ese trabajo ya está hecho, ¿sí? Porque cada uno ya lo conoce y puede ubicar a la gente inmediatamente para hacer la política que se requiera hacer, ¿sí? La tercera cuestión que quedaba en el aire y habría que ver si hay forma de resolverla es esta: ¿cuál es la política si esos contactos estrechos? ¿Sí? O sea, si podemos tener una política que se piense de formas de trazabilidad, esto de formas de ubicarlos con rapidez, eso solo tiene sentido en la medida en que haya una política de qué hacer con esa gente, porque si no sería inútil en el sentido de que tenemos los contactos estrechos, pero no tenemos una política de salud de qué hacer con esos contactos estrechos, con lo cual con conocerlo, vuelvo al caso de la Villa 31, se sabía que había 11 personas conviviendo con el caso 1, y sin embargo no se hizo nada con las 11 personas, y lo que ocurrió fue que de esas 11 personas, uno de los muertos, la primera persona que murió en Villa 31, es exactamente uno de los contactos de los convivientes del primer contagio, que no fue ni aislado el primer contagio, ni aislado a ninguno de sus convivientes, y eso es lo que lleva a que la cifra esté escalando con tremenda rapidez en la Villa 31, y que es lo que uno tiende a esperar en cualquier otro barrio, sobre todo porque otro elemento importante a tomar en cuenta es que lo que usan los médicos, que es la tasa de contagio promedio del virus, ¿sí? Que hablan que anda entre 3, 3,5 sin una cuarentena, esto es que cada persona contagia entre 3 y 4 personas más, en un barrio popular sería una estimación incorrecta, ¿sí? En el sentido que esa estimación de 3, 3,5 es una estimación para un nivel de hacinamiento, de circulación y de contacto, que es el nivel más promedio urbano de sectores medios, ¿sí? Esto es en población que vive mucho más hacinada, muchas más personas por cuarto, donde la circulación incluso en las calles, en cualquier espacio exterior es muchísimo más concentrada, la tasa de contagio es mucho más alta, y entonces cabe esperar que los niveles exponenciales no van a ser los terribles que uno vio en otros lugares del mundo, sino que van a ser mucho más terribles. Y por último, y con esto cierro, esto que les decía, que si uno lograra un control de contactos, no solo de la militancia o quien hace asistencia, sino del conjunto de la población del barrio, aunque sé que es muy difícil, y por eso también es una pregunta de cómo lo ven ustedes, que son los que están ahí, la segunda ventaja que le veía, además de la ventaja más sanitaria, es que es una forma muy clara de asumir que el contagiado puede ser uno, ¿sí? La necesidad de tener que llevar el propio registro de contactos no es una afirmación moral, sino es un dato palmario de que cualquiera de nosotros puede estar infectado, y me parece que podría servir como forma de desarmar la cuestión de que el infectado es el otro y que por lo tanto el problema es el otro, ¿no? Si uno tiene que llevar registro de contacto porque mañana el contagiado soy yo, ¿sí? Me parece que eso también podría ser, más allá de la utilidad sanitaria que pueda tener o qué tan bien lo puede hacer cada uno, me parece que como propuesta podría jugar también en disminuir este terror que puede surgir al tratar de concientizar sobre lo que es la enfermedad, y que puede llevar a estas lógicas de estigmatización, de quemarle la casa al que nos enteremos
que está contagiado, hasta todas las lógicas de exclusión o estigmatización. La idea de aprovechar a los referentes, a los comedores, como espacio para un registro confidencial o de mayor confianza de síntomas, me parecía que estaba muy buena la idea en esto que yo planteaba de la dificultad de cómo hacer para poder llegar al síntoma antes de que se vuelva mucho más complejo y poder detectarlo antes. Y esto lo ligo con algo que me preocupó muchísimo, pero me parece hiper atinado, que es lo que planteaba Marco en relación a la estigmatización, y que ahí me parece que requiere un laburo con los aparatos estatales, pero hay que ver qué se puede construir para la población a la que hay que aislar, digamos, ¿no? Porque si uno no ofrece algo desde el aparato estatal o desde una organización comunitaria o algo que implique que eso no sea, como vos decías, una lista negra, y que no sea que lo que uno siente, más allá de que en realidad lo están cuidando, lo que uno siente que le están impidiendo laburar, puede ser tremenda. O sea, puede venir un nivel de boicot y de reforzamiento de la estigmatización y imposibilidad de colaboración a todo nivel que puede ser gravísima, sobre todo esto, ¿no? Si, como suponemos, sea correcto o no, pero llevado por la coyuntura se va a empezar a liberar bastante la cuarentena, y por lo tanto, de hecho ya están saliendo muchos y empiecen a salir muchos más en los próximos días, crezca o no crezca la curva de contagio, obligar a alguien a quedarse porque es un contacto, más allá de que sea lo que tenés que hacer sanitariamente, es cierto que si no tenés al mismo tiempo una política social para contemplar esos casos, se va a complicar muchísimo, y lo que vas a tener es un boicot total del registro de esos casos, o un enojo y una estigmatización de vos me mandaste a la lista negra y me dejaste sin laburar. Entonces me parece que esa advertencia que haces es fundamental, y habría que pensar políticas en ese sentido, ¿no? La trazabilidad tiene sentido si después de la mano viene una política de qué hacer con los contactos, si no es solamente, ahí sí sería al revés, sería pura estigmatización, inútil además, porque vos lo que haces es marcar a la gente, ¿para qué? Para nada, porque después esa gente sigue estando igual como si no la hubiese señalado. Tiene que ir de la mano y decir, mira, quédate tranquilo, que estos 12, 14 días, los que sean, vas a tener garantizado esto y aquello, porque si no, es esto que vos decías, o sea, si lo único que haces es decirle, vos tenés una sospecha de que en una de esas te vas a infectar y lo que vamos a hacer es sacarte de circulación y joderte tu subsistencia, la verdad que se puede volver algo muy jodido, y me parece que ahí hay un tremendo desafío para pensar, ¿no? En los países donde se está avanzando mejor es que le hagan test a todos los contactos estrechos, esa es la primera forma de actuar, que es a todos los contactos hacerle el test, porque tendrías que tener test suficiente, no a toda la población, que es al pedo y un gasto sin sentido, pero sí a todos los contactos estrechos, y ahí determinás con mucha rapidez y facilidad los casos que tenés y los que no. Lo que pasa es que, bueno, es más probable que se pueda hacer en lugares, las provincias que tienen muy pocos casos, los municipios que tienen muy pocos casos, recibieron montones de kits de test, y es muy probable que con un buen laburo con las organizaciones realmente se pueda hacer, porque de pronto te aparece un caso, tiene 20 contactos estrechos, y la verdad que existe la posibilidad de hacer 20 test y se acabó, digamos. Eso en AMBA hoy lo veo más difícil, pero en muchos de los lugares que planteaban quizás es más fácil. Por un lado decías la dificultad para construir un registro diario, pero por otro lado decías algo que puede ser muy positivo como otra ventaja de esta cuestión, ¿no? De esto te puede servir después para otras cosas, digamos, ¿no? Esto de comprender la importancia de hacer registros diarios de tarea, de lo que fuera, digamos, ¿no? Me parece que esto, si te entendí bien, me parece que estaba muy bueno esto que vos decías. Bueno, por un lado es muy difícil porque no lo logramos en educación, no lo logramos con otras cosas, es sumamente difícil poder entender el sentido de sistematizar un poco el aspecto que sea de nuestra vida. Me parece que ante el temor de la enfermedad y la obligación de esto de tener que construir herramientas que el Estado no aporta para ver cómo podemos mantener más bajo el nivel de afectación al barrio, por ahí podría tener otra ventaja en este sentido, de que algo que uno incorporó en este sentido, por ahí le puede servir después para otro tipo de prácticas que no tengan nada que ver, ¿no? Como práctica, como lógica. Y otra cosa que quería plantear a partir de algo que decías, Quique, y que creo que está muy fuerte, por lo menos Ciudad de Buenos Aires, pero creo que otros lugares también, diciendo no me preocupan tanto los barrios populares porque no hay tanta población de adultos mayores, me parece que se basa
en un supuesto que no está para nada comprobado, ¿sí? En el sentido de decir, como decíamos, nuestros registros tienen que ver con países que tienen otra estructura poblacional que la nuestra, y entonces donde los sistemas inmunes en general son altos, y por lo tanto ahí está afectando a población adulta mayor. Pero yo creo que en estos barrios, en nuestros barrios de lo que estamos hablando, no es cierto que la población de riesgo sea los adultos mayores y que los pibes puedan decir tranquilo, yo estoy tranquilo, total a mí no me pasa, yo salgo y no pasa nada, porque lo que tenés es el número de neumonías mal curadas, tuberculosis, problemas cardiológicos, bajas de defensa o sistema inmunológico por 200.000 motivos, te hace que tengas una población muchísimo más de riesgo que la media, y que es algo que también contemplaría, y es un poco, me parece, lo que se está viendo en Ecuador y Brasil, ¿sí? Mientras no tenés circulación comunitaria, o que tenés un trabajo con contactos estrechos, que hay seguimiento telefónico, que se contactó con la universidad para tener un voluntariado, esto lo charlábamos con Pablo para que yo lo pueda plantear, y se está hablando en distintos grupos de la universidad, del CONICET, poder afectar a investigadores a investigación epidemiológica, digo, no solamente médicos, no solamente de la Facultad de Medicina. Este es un laburo para el caso que las ciencias sociales pueden hacer mucho mejor que la medicina, en el sentido que en lo que hace a registro de variables, seguimiento, entrecruzamiento, son trabajos que las ciencias sociales tienen mucha experiencia, que pueden aportar muchísimo, y la verdad que no te sirve en este contexto de crisis un tipo investigando cualquier otra cosa cuando lo podés tener abocado a esto. Bueno, va a ser una lucha dura, y eso es más del campo nuestro que del de ustedes, pero me parece que estaba bueno lo que planteabas de Bahía Blanca, porque me parece que es una necesidad, y poder conseguir gente para aportar en esto, ¿no? Y otra cosa que me encantaba de lo que decías, Agustina, es esto de cómo armar la lista de contactos estrechos te sirve para pensar cómo hacer para tener menos gente en esa lista, ¿no? Me parecía hermoso como idea de esto de que si nosotros tenemos claro que hay una cantidad de condiciones que ponen a alguien en contacto estrecho, antes de salir y definir nuestra vida, podemos tomar una cantidad de cuidados para que esta lista sea lo más pequeña posible. Me parece que esto era hermoso y repiola en otra posibilidad de lo que puede dar eso, ¿no? Y toda la discusión sobre lo digital y las ventajas de lo digital, hay mucho que se cuela de abrirle la entrada a la vigilancia digital, y entonces es dale esta información a las redes que son las que desarrollaron estas aplicaciones, que cuando termine la pandemia lo eliminamos, no te preocupes que esto no va a ser. El propio Puello tiene todo un desarrollo en el último artículo diciendo esto no nos va a afectar los mecanismos de control y demás, a lo cual yo le creo exactamente cero. Esto es, y por eso decía que más allá de que no tengamos la posibilidad de hacer ese mecanismo de vigilancia chinos o coreanos, aunque tuviéramos, sería un problema para todo lo que implica la posibilidad de organización de nuestro barrio. Imaginémonos, hace pocos años además tuvimos lo que fueron las discusiones a las distintas organizaciones con el Ministerio de Seguridad de Bullrich. Imaginen lo que sería que puedan recomponer toda nuestra red de contacto, nuestros referentes en los barrios, los modos en que circulamos y con quién, a quién y cómo vemos. Me parece que es aterrador. Y en ese sentido me encanta lo que decís, Charlie, porque es la diferencia entre darle esa información al poder, y al poder concentrado, y a un poder que ni siquiera sabemos quién es, porque cuando se lo das a Google o a quien sea, versus esto que decís de una cosa intermedia entre lo manual y lo digital, que es una aplicación manual sin conectividad, donde lo que tenés es la posibilidad de registro dentro de tu celular, pero que es de cada uno, para que las organizaciones con eso construyan lo que tengan que construir, digamos, y donde tenés mucha más capacidad de registro y poder mantener esa información dentro de las organizaciones, ¿sí? Donde lo que haces con el ministerio, con el municipio, con quien sea, es pasarle lo que consideres que hay que pasarle, digamos, ¿no? Pero sin una conectividad donde vos le estás pasando todo, sino que le estás pasando lo necesario para hacer la trazabilidad. En este sentido, esta opción que tirás me parece que está muy piola. Después también lo otro que planteabas en relación a la relación con los municipios, bueno, que por eso digo que habrá que ver en cada caso, porque es esto que es principio y que insisto mucho, y que marcaba en relación a lo que decía Marco, que es, si no hay una política de qué hacer con esos casos, no tiene ningún sentido
pensar ni una aplicación ni ningún registro de la trazabilidad. O sea, el registro de la trazabilidad viene de la mano que tenemos por presión, por acuerdo, por construcción propia, por lo que sea, una política con respecto a los contactos estrechos. La idea del contacto estrecho es justamente tener la posibilidad de que alguien no siga contagiando cuando no tiene síntomas, porque lo que está muy claro de todos los laburos que estuve viendo, de cómo se da esa cadena de contagio, digo, se va aprendiendo día a día, no es que esté absolutamente claro, pero hay bastante consenso en que los asintomáticos no contagian mucho. Esto de la gente que pasa por la enfermedad, que te agarra, no te produce demasiado, te generó anticuerpos y seguís, o sea, el tipo del que nunca te vas a enterar, no parece que tenga un alto nivel de contagio, pero lo que sí parece es lo que llaman los presintomáticos, esto es, el que sí cae con síntomas, los 3 o 4 días antes de caer con síntomas son días de muy alto contagio. ¿Sí? No tanto como cuando tiene síntomas, pero es muy alto. Y eso es lo que sirve de aislar a los contactos estrechos, que vos lo aislás unos días antes de que tenga síntomas. Por eso digo que quizás, y esto hay que hablarlo con los médicos, con el propio ministerio, quizás no tengan que ser 14 días, en el sentido de decir, si no demostró síntomas a lo largo de una cantidad de días, bueno, ese periodo de incubación, 14 es el máximo que se plantea, pero generalmente el periodo de incubación es menor. Pero lo que necesitas es sacarlo de circulación unos días, a ver si desarrolla síntomas. Si desarrolla síntomas, ya sabes que es un sintomático y por lo tanto fue un presintomático antes, y si no desarrolla síntomas, bueno, o no se contagió o es asintomático y entonces su nivel de contagio va a ser muy bajo o nulo. Se haga o no se haga el registro, es un buen desafío esto para pensar cómo bajar los contactos estrechos, incluso de los referentes que tienen muchos contactos, ¿no? Me parece que esto no lo sacaba de cualquier lugar, esto de los 10 minutos a más de 2 metros es la definición de contacto estrecho, tanto del caso coreano como el caso de Singapur, como el caso de Hong Kong, que son los 3 que más lograron el nivel de control y que, como decía Charlie, no es perfecto, o sea, 10 minutos a más de 2 metros significa que se te pierden algunos contagios que se pueden haber dado por debajo de eso, pero siempre estamos hablando de cubrir el mayor número posible, que es lo que te hace la posibilidad de mantener la tasa de contagio por debajo de 1. O sea, uno no quiere llevar la tasa de contagio a 0 porque es imposible, siempre se nos van a escapar cosas, pero como vos decías, Max, y contacto sería toda la gente que te cruzaste, que hay algún riesgo de que tocaste algo y esa persona tocó algo también, sería imposible ni que hablar para los referentes, pero en realidad para cualquiera, porque cada uno tendría en 14 días 1.500 contactos y no podemos aislar a 1.500. Por eso la idea es reducir la construcción de contacto estrecho a un nivel donde nos permita cubrir mucho y a su vez no sea inviable en relación a cuánta gente tenés que aislar. Y ahí es donde sacaron esa cuenta que funcionó bastante bien, donde decían, hicieron todo el análisis matemático, decían que llegaban entre el 70 y el 80% de los casos con esa definición de 10 minutos a menos de 2 metros. Me servían cada una de las cosas que iban planteando para este desafío enorme que tenemos, porque no tenemos antecedentes. Los otros 2 países a los que llegó fuerte o a los que está llegando el virus parecido a los nuestros está haciendo estragos, y digo por eso, estragos en los números que se ven y estragos muchísimo más profundos en los números que se ocultan. Y los otros países no son como el nuestro, entonces sirve para pensar, pero no son situaciones iguales. Nosotros no somos Corea del Sur, no somos China, no somos ni siquiera Italia o España, y ni siquiera Estados Unidos. Entonces lo que digo, bueno, tenemos una complejidad que puede hacer todo esto mucho más grave, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que nuestra única herramienta son las organizaciones que tienen presencia y conocen los barrios y que podamos pensar formas propias, donde aprender de lo que se hace en otros lados, pero formas propias de lidiar con esto.